el manual, en primera instancia, el manual de la ONU nos explica cuáles son las empresas multinacionales. Esto se debe a que las reglas de precios de transferencia son principalmente dirigidas hacia empresas multinacionales. Sin embargo, las reglas de precios de transferencia no solamente aplican hacia operaciones de empresas multinacionales. También son aplicables a empresas que están, a grupos de empresas que están en una misma jurisdicción. Es por eso que el manual comienza explicando qué son las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son empresas que realizan operaciones comerciales integradas en más de un país. Un volumen significativo del comercio global se basa en la transferencia internacional de bienes y servicios dentro de una empresa multinacional. Hay estimaciones de algunos autores que mencionan que hasta el 60% de todo el comercio internacional en el mundo es realizado entre grupos multinacionales. ¿Y por qué, vamos a decir, por qué existen estas empresas multinacionales? ¿Por qué las empresas deciden alocar sus funciones, sus subsidiarias en otros países? Bueno, la principal razón es crear eficiencias a escala para producir bienes y servicios y maximizar la utilidad de todo el grupo. ¿A qué nos referimos? Bueno, en economía tenemos este concepto de economías de escala y muchos se preguntan a qué se refiere esto. Bueno, las economías de escala son ventajas que nos llevan al- a las empresas al, vamos a decir, integrar procesos en nuestra propia empresa y esto nos ayuda a reducir costos. Puede ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que se dedica a comprar individualmente y tenemos otra empresa que se dedica a comprar para todas las empresas del grupo, el volumen de compra de esta entidad va a ser mayor, por lo que su ventaja para, vamos a decir, negociar el precio es mayor. Entonces, esto, bueno, en México se le conoce como mayoreo, ¿no? Podría decirse en este aspecto. También el tener costos fijos repartidos, si ya tenemos un corporativo y comenzamos a asignarle más actividades a este corporativo, pues también, por ejemplo, se pueden compartir costos fijos en vez de subcontratar a otra empresa. A esto nos referimos con las eficiencias de escala o economías de escala y obviamente todo esto se hace con el fin de maximizar la utilidad del grupo. Las empresas multinacionales siempre optarán por crear una empresa para producir algún bien o servicio, siempre y cuando los costos de producción para la empresa sean menores que los costos de subcontratación. Es decir, en otras palabras, si yo encuentro un proveedor que me puede ofrecer un bien o servicio a menor costo de lo que yo lo puedo hacer, o si para mí, que no tengo una especialización o no tengo la capacidad para realizar ese servicio, pues voy a subcontratarlo. En caso contrario, las empresas multinacionales buscan siempre integrar procesos a sus grupos de empresas, pues para mejorar su rendimiento. Esto además, ¿qué es lo que, además de estas ventajas, también el tener varias ubicaciones, el tener varias empresas, a las empresas multinacionales les permite participar en más mercados y, como les mencionaba, integrar verticalmente más procesos que nos va a traer como fin último, pues, maximizar la rentabilidad de la empresa. Tomando en consideración que las empresas multinacionales deciden integrar procesos dentro de su grupo, dentro de las empresas, es como se crean las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro, en resumidas cuentas, son todos los procesos que llevan a cabo las empresas para, desde el primer paso hasta el último paso,
para ofrecer un producto o servicio. Eh, de forma más técnica, digamos que es un conjunto de proveedores necesarios para crear un producto o servicio específico. Cada proveedor es un eslabón de la cadena de suministro. Cuando estos proveedores están bajo control común, dichas empresas se les considera como partes relacionadas. Este es uno de los conceptos claves en precios de transferencia, dado que nosotros en el campo de precios de transferencia vamos a analizar todas las operaciones y todas las funciones, todos los riesgos, todos los activos que son utilizados entre empresas del mismo grupo. Y vamos a decir que el criterio primordial por lo cual se le considera una parte relacionada es que tienen un control común, tienen intereses comunes. Por ejemplo, aquí en la imagen a la derecha vemos una cadena de suministro muy simple en la que se empieza con las materias primas, la producción, el transporte logístico, el almacenamiento. Otra vez del almacén se va hacia los puntos de venta y hacia el cliente final. Aquí he puesto un ejemplo de una cadena de suministro de la industria farmacéutica. Es, digamos, un ejemplo genérico sobre una cadena de suministro. Obviamente, para cada industria hay una cadena de suministro distinta, pero lo importante que nos compete a precios de transferencia, esto es, digamos, la parte neurálgica de precios de transferencia. Tenemos que ubicar de los grupos de empresas qué, qué, qué función desempeña cada empresa en la cadena de valor. Para este ejemplo, en la industria farmacéutica, hemos puesto como hasta la izquierda una empresa holding que cotiza en la bolsa, normalmente es una empresa pública y toma decisiones sobre las demás empresas. Luego puede haber otra empresa que se dedica a la investigación y desarrollo. Aquí se llevarían funciones de investigación con especialistas. eh, También se considerarían aspectos de regulación. Una vez desarrollado, digamos, la fórmula para crear esta medicina, dado que estamos hablando de la empresa farmacéutica, habría que pasarnos al aprovisionamiento, que vamos a decir, vamos a buscar dónde encontramos los insumos para crear nuestras medicinas. Una vez que esta puede ser otra empresa del grupo que se dedique al aprovisionamiento para producir esa medicina. Otra empresa se puede dedicar ya a la fabricación, digamos, ya de estas medicinas. Y entre esas, digamos, entre esas operaciones, por ejemplo, de aprovisionamiento y en el laboratorio farmacéutico, también se pueden dar otros servicios, servicios de asistencia técnica. Tal vez la empresa que nos suministra los químicos para hacer la medicina nos puede decir cómo debe ser el manejo de estos productos, cómo es mejor, cómo transportarlos, etcétera. Una vez que la industria, que digamos, crea esa medicina, ahora sí vamos a otra empresa que nos va a ayudar a transportar esta medicina a la droguería, sí, a una droguería. Vamos a poner este ejemplo. Una droguería es mayorista en este caso. Vamos a decir un almacén grande. Posteriormente de llevar nuestras medicinas hacia este almacén grande, ahora sí nos vamos ya con los minoristas, a las farmacias, que ahí es donde el cliente final recoge o compra sus medicinas. Bueno, esta es una cadena típica, es un ejemplo de la cadena de suministro de la industria farmacéutica vamos a decir, desde el paso 1 hasta el cliente final. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, la cantidad de procesos o de servicios detrás de esto pueden ser más complejo dependiendo de la industria, el mercado en el que se opere. Sin embargo, lo que sí nos dice la cadena de suministro es desde el primer paso que se tiene que tomar hasta el último paso para entregar un bien o servicio.
En el manual, además, se habla de otro concepto muy importante en precios de transferencia, que es la cadena de valor. Eh, la cadena de valor, que si bien está relacionada con la cadena de suministro, eh, esta se enfoca más en cómo es que la empresa genera valor, dónde tiene la empresa ventajas competitivas para ofrecer un producto mejor en el mercado. Por ejemplo, regresando al ejemplo, en esta parte, la empresa multinacional puede que algunas partes en la cadena de suministro sean subcontratadas. Tal vez esta empresa no tiene la capacidad o sus costos son más altos al, al enviar, digamos, estas medicinas, por lo que puede contratar a una empresa de logística para que les haga esta función. O también puede subcontratar a bueno, vamos a decir, no integra la parte de la distribución ni de los minoristas. Entonces, digamos que la cadena de suministro puede incorporar también elementos externos o terceros independientes. Sin embargo, en la cadena de valor, lo que lo que nos compete es cómo es que se genera ventaja en el grupo. Vamos a decir cómo se diferencia cómo se diferencia este producto o servicio de, de los otros ofertados en el mercado. Las multinacionales comenzaron a reestructurarse y pensaron cómo es que ellos podrían mejorar cómo agregar más valor, cómo mejorar sus productos, y ahí fue donde también las empresas multinacionales decidieron abrir subsidiarias, empresas en otros países o incluso en la misma legislación también. Porter nos ayuda con este diagrama que es digamos, aceptado en la biografía, en el libro y en ciertas, también en el manual perdón, también las directrices de la ONU. Es un diagrama muy utilizado en precios de transferencia, donde se explica cómo es que se genera valor al momento de entregar un producto o servicio. Recordemos que estamos hablando de empresas multinacionales, por lo que, o de grupos de empresas, por lo que sabemos que hay una o varias, bueno, hay dos o más empresas que aportan en la generación de valor de, al momento de la entrega de un producto o servicio. Este tipo como actividades de apoyo, normalmente en las empresas está la infraestructura, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, adquisiciones y las actividades principales que van más enfocadas hacia el producto o servicio que ofrece como tal la empresa o el grupo hacia el cliente. De ahí hay que identificar la logística de entrada, las operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicios. Todas estas actividades van a hacer que nuestro producto sea diferenciado y obtengamos un mayor beneficio en nuestras actividades comerciales. Además, otro punto muy importante respecto a precios de transferencia es cómo se comprende la estructura corporativa de una empresa. Dado que hay en la siguiente lámina vamos a ver un par de ejemplos de tipos de estructuras corporativas. No vamos a ahondar mucho en el tema. Sin embargo, es importante mencionar que la estructura corporativa es muy importante porque nos va a dar un marco de cómo se toman las decisiones en la empresa. Y el tomar decisiones en la empresa nos va a dar una pauta sobre qué empresa, qué parte relacionada del grupo asume riesgos y asume el control de funciones importantes. Además de que estas decisiones también nos van a ayudar a asignar las utilidades y costos a todas las entidades del grupo. Bueno, aquí he puesto un par de ejemplos de estructuras corporativas. En la primera tenemos una estructura divisional, donde está la junta directiva y vamos a decir que cada división realiza las mismas funciones,
pero en distintos continentes. A esta estructura se le conoce como divisional. También hay estructuras matriciales. Por ejemplo, en el lado derecho podemos ver que en la estructura está la alta gerencia, que de ahí se toman las decisiones más importantes. Hay un gerente de producción, un gerente de ventas, un gerente financiero y uno de recursos humanos para cada uno de los proyectos que tiene la empresa. El comprender, el comprender tanto la cadena de suministro, la cadena de valor y la estructura corporativa nos van a dar una, una imagen, una mejor, una mejor forma de ver cómo opera cada entidad. Por eso es importante y por eso lo menciona este libro y hace mucho énfasis en estas tres cuestiones, que más adelante vamos a ver por qué es importante, eh, por qué es importante saber cómo está estructurada una empresa. Eso lo veremos en los próximos módulos, sin embargo, les adelanto que es importante reconocer estos conceptos y saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, y uno se preguntaría, bueno, y después de todo esto que nos dijiste, de qué es la cadena de suministro, qué es la cadena de valor, qué es la estructura corporativa, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales llevan operaciones entre ellas, dependiendo dónde se colocan en su cadena de suministro, en su cadena de valor y en la estructura corporativa. ¿Qué se le denomina el precio de transferencia? El precio de transferencia es el término genérico para la fijación de precios en operaciones entre partes relacionadas que implica la transferencia de bienes y servicios. Si una empresa relacionada vende inventario a la empresa B, vamos a decir, se debe determinar un precio de transferencia. ¿Cómo se determina? Bueno, eso lo veremos más adelante y dependerá mucho del contexto de la operación, el mercado en el que opera, entre otras consideraciones. Obviamente los precios de transferencia son de mucha relevancia, dado que permiten determinar los ingresos que va a tener cada parte involucrada. Digamos que eh, este precio de transferencia debe de responder a las funciones, activos y riesgos que toma cada una de las entidades que conforman parte del grupo nacional o multinacional. Un precio más alto aumenta los ingresos del vendedor y disminuye los ingresos del comprador. Por lo tanto, el precio de transferencia influye en la base gravable de ambas entidades en cada una de las jurisdicciones. Aquí es donde las reglas de precio de transferencia cobran su mayor relevancia. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Em, bueno. Digamos que la primera sesión fue un poco más sobre el marco normativo y ahora estamos más en el marco teórico. Digamos que la Biblia sobre los precios de transferencia son las directrices de la OCDE. Las directrices de la OCDE son un estándar internacional para regular los precios de transferencia entre empresas vinculadas o partes relacionadas, como también se les conoce. Esto incluye métodos de valoración, documentación obligatoria, tratamiento de intangibles y transacciones financieras, todo dentro del marco del proyecto BEPS, que es un proyecto de la OECD para combatir el traslado de utilidades y la erosión de la base imponible. Estas directrices están diseñadas para asegurar que las transacciones entre grupo se realicen en condiciones similares a las que aplicarían entidades independientes. Como mencionábamos anteriormente, la determinación del precio de transferencia determina la base del grupo. Ahora se preguntan, bueno, ¿y por qué debe de haber una regulación sobre todo esto? ¿O por qué hay tanto, por qué este es uno de los principales bueno, la principal cuestión fiscal más importante del comercio global? Aquí les pongo un ejemplo sobre lo que nos referimos cuando hablamos del traslado de beneficios. Vamos a decir que tenemos una empresa matriz que está ubicada en México, donde hay una tasa impositiva del 30%. Esta empresa matriz mexicana tiene una subsidiaria en Irlanda.
que se dedica, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo de el cemento. Vamos a decir, México, bueno, en México tiene una de las empresas cementeras más grandes y vamos a decir que estamos hablando de esta empresa. La tasa impositiva para esta empresa es del 30% y la de Irlanda es del 10%. La, la empresa mexicana vende sus productos en Irlanda. Como nos podemos dar cuenta, hay una diferencia en la tasa impositiva del 10%. Al momento, esto que incentiva, vamos a decir, que la empresa mexicana traslade sus utilidades hacia una jurisdicción en la que la tasa impositiva sea menor. ¿Y esto cómo se puede lograr? Vamos a decir que la empresa mexicana le va a vender más barato a la empresa en Irlanda, de manera que la ganancia en México sea mínima y y la ganancia en Irlanda sea mayor. Vamos a decir, si la empresa en México ganó 110 pesos en el año, vamos a decir, 2024, pero ellos quieren manipular su precio de venta de inventario a su subsidiaria en, en Irlanda, ellos van a disminuir en 100 pesos vamos a decir, el precio de la venta de estos inventarios, por lo que la ganancia ahora en México sería de, vamos a decir, 10 pesos y la ganancia en Irlanda sería de esos 100 pesos, por poner un ejemplo. Ahora, la base gravable en México sería de solamente 10 pesos, por lo que pagarían, vamos a decir, 3 pesos de impuestos y la utilidad ha sido de esta forma transferida hacia Irlanda. Es por eso que hay una, hay toda una bibliografía y toda una normativa que intenta regular estas cuestiones, dado que las empresas pueden manipular el precio de transferencia para reducir su carga tributaria, entre otras consideraciones también. ¿Qué es lo que nos supone? ¿Qué es lo que nos supone las directrices de la OSD, así como las normativas, para evitar que esto suceda? Bueno, lo que nos dicen es que las operaciones entre dos partes relacionadas deben de reflejar el resultado que hubiera sido obtenido como si las partes fueran independientes. Es decir, no debemos de manipular el precio, como se mencionaba en el ejemplo anterior, para obtener algún beneficio fiscal, sino que este precio debe de ser igual al precio de mercado o estar en el rango de precios de mercado. Y esto, y esto, ¿por qué es de mucho interés para las jurisdicciones? Porque obviamente, como en el caso anterior, la empresa o el fisco mexicano necesita esos impuestos para financiar servicios públicos, educación, seguridad, entre otros. Entonces, al hacer esto, vamos a erosionar esa base gravable que nos va a quitar nuestros ingresos fiscales y se van a trasladar a Irlanda en este caso. Es por eso que es bien importante y a medida que el comercio, gracias a la tecnología, las redes de logística cada vez más complejas y eficientes, han hecho que los grupos multinacionales expandan sus operaciones en todo el mercado. ¿Qué nos dicen el manual de la ABCD? Que los precios, las utilidades y los montos de contraprestación se deben de pactar entre empresas del mismo grupo. Estos precios deben de ser consistentes con este principio. ¿Por qué? Porque la alocación de utilidad debe asignarse en función de las funciones, activos y riesgos que cada entidad del grupo multinacional desempeña. Aquí puse, aquí puse una gráfica pequeña que habla sobre cómo se determina el precio en un mercado de competencia perfecta. Vamos a suponer que estamos operando en un mercado de este tipo, en el que la demanda y la oferta son las que determinan el precio. Vamos a decir que
lo que nos dice el principio de arm's length es que debemos de tomar ese precio que ya está dado en el mercado y no debemos de manipular para nuestra conveniencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando las jurisdicciones se dan cuenta de esto? Bueno, las jurisdicciones tienen la autoridad de emitir ajustes o de rechazar, rechazar las declaraciones que hagamos de precios de transferencia si estas jurisdicciones determinan que no se ha pactado a precios de mercado. Obviamente, a lo largo del curso vamos a ver cómo es que debemos de pactar ese precio de mercado para todos los tipos de operaciones, dependiendo de las funciones, activos y riesgos que desempeña cada entidad. Y debemos obviamente de apegarnos a las leyes de cada país. Cada país tiene distintas leyes y distintos criterios para considerar qué es un precio de mercado, qué es una parte relacionada, entre otros temas relevantes para la práctica de precios de transferencia. Obviamente las empresas multinacionales deben de gestionar los precios de transferencia de una forma integral para que sea consistente en todo el grupo y evitar que la autoridad fiscal nos ajuste, nos diga, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás manipulando este precio para llevarte la utilidad de esta otra jurisdicción y estás dejando de pagar impuestos. Además de ajustes en países como México, hay multas, dado que esta se considera una planeación fiscal agresiva que busca erosionar la base gravable. En términos más técnicos, esto se llama elusión fiscal. No es evasión, porque sí estamos pagando solamente en una jurisdicción que tiene una tasa impositiva menor. Otro concepto importante es respecto a los ajustes que puede hacer una jurisdicción, una autoridad fiscal, es la doble tributación. Regresándome al ejemplo de Irlanda y México, vamos a decir que, regresando al ejemplo de que la empresa mexicana vende ese cemento a un precio menor al de mercado con la intención de enviar su utilidad a Irlanda, el fisco mexicano puede decidir que la empresa mexicana debe ajustar sus precios para que la utilidad, digamos, se quede en México. ¿Cuándo sucede la doble tributación? Ambos países tienen sus intereses de, vamos a decir, obtener o recaudar la mayor cantidad de impuestos en cada una de las jurisdicciones. Vamos a decir que al principio el fisco mexicano ya revisó que este precio está debajo del mercado y ya se pagaron esos impuestos. Además, ahora el fisco mexicano le pide a la empresa mexicana que se ajuste y puede que el fisco en Irlanda no esté de acuerdo con esto, por lo que ahora no solamente pagaría los impuestos digamos, del 30%, sino que además pagaría como si la utilidad se hubiera quedado también en Irlanda. Es por eso que las diferentes jurisdicciones han establecido acuerdos anticipados de precios y directrices para evitar este tipo de situaciones y también para gestionar las disputas entre distintas jurisdicciones. Em, es por eso que es de suma importancia los precios de transferencia y se les considera la cuestión de fiscalización internacional más importante a la fecha de hoy. De mi parte, esto ha sido todo y esos han sido los fundamentos básicos para entender los precios de transferencia.